buenos días. Oh, se olvida rápido parece, ¿eh? Casi sentí como que caí de buenas, ¿eh? Ahora sí. Muy buenos días y gracias al Señor. Un poquito mejor, muy bien. Ustedes saben que estamos en la serie de Salmos y hemos visto ya varios meses, varias semanas, porciones de la Escritura de Salmos, y hoy día vamos a predicar acerca del Salmo 122. Salmo 122. Antes de comenzar, una pequeña introducción diciendo que los salmos son oraciones. Algunas son de David, algunas son de Coré, algunos salmos son son anónimos, pero están ahí, escritos por personas, hijos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para que quedó plasmado de hecho en la Escritura, para nuestro gozo, para nuestro bien, para la adoración. Entonces los salmos son oraciones cantadas para la adoración a Dios y el gozo y consuelo de su pueblo. Van las dos cosas juntas. Son un llamado de adoración, y eso implica un llamado a disponer nuestros corazones, a amarlo a Él, y también, como dice su ley, amarlo a Él por sobre todas las cosas, ¿cierto? Con todo nuestro corazón, fuerzas, con todo lo que somos, y amar al prójimo. Es un llamado a gozarse en Dios y gozarnos con su pueblo. Ese es el llamado de la adoración. No es un llamado individual, no es un llamado individualista, no es un llamado en que uno puede decir, yo solamente estoy bien con el Señor, me da lo mismo lo que pasa con el resto. Eso no puede pasar en el pueblo del Señor. Entonces los salmos son oraciones cantadas para enfocar en Dios, y mientras enfocamos en Dios, recibimos el gozo y el consuelo a nuestros corazones. De manera individual, digamos que sí o que no. No, de manera comunitaria también, ¿cierto? Entonces, el salmo de hoy es un salmo 122, que si usted dice, ¿entre qué salmo está? ¿Después de qué salmo está? El 121, ¿cierto? Y está entre el 120 y 134. Usted dirá, ¿por qué hice estas secciones? Porque son llamados salmos de ascenso. El Salmo 122 está entre una porción de salmos, que es salmos de ascenso, del 120 al 134, y que fueron escritos para ser cantados especialmente durante la peregrinación. ¿Hacia dónde? Mientras el pueblo de Dios subía a celebrar las fiestas a Jerusalén, que estaba construido en una montaña. Lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? También lo dijimos en reunión de hombres, que pudo estar en reunión de hombres, también lo dijimos ahí, ¿cierto? Entonces, eran salmos que fueron escritos para ser cantados especialmente durante la peregrinación a Jerusalén, la ciudad de Dios, donde Él había establecido su templo, para que su pueblo la adorase conforme Él lo había determinado. ¿Han ido de viaje alguna vez? ¿Sí? Hay viajes que uno va tan contento que va cantando por el camino, ¿cierto? Hay otros viajes que no. No voy a decir nada mejor, ¿cierto? Pero estos viajes, el Señor había establecido que hubiera salmos para ir preparando el corazón. Y no solamente eso, para que cuando llegasen al lugar pudieran adorar a Dios con todo lo que son. Incluso cuando iban de vuelta ya a sus casas, también cantar y decir, oye, que fue bueno el tiempo que tuvimos. Incluso ya en sus casas, recordar el tiempo que tuvieron y cantarlos también. Por eso decía que son himnos especialmente creados para la peregrinación, pero no exclusivamente, pues también se pueden cantar antes, durante y después. Pero el sentido de la peregrinación. Y ustedes saben que la adoración a Dios demandaba un sistema de sacrificios, demandaba un sistema de ceremonias,
por medio de sacerdotes en un templo, en la ciudad de Dios, conforme a lo que Él mismo había establecido. La adoración a Dios es para su gloria. Uno dice, pero eso es obvio. La adoración es para centrarse en Él, para enfocarse en Él. Pero también tiene un lado B, una consecuencia inmediata. Al enfocarnos en Él, es para el bien y para el gozo de su pueblo. De hecho, lo hemos dicho un montón de veces, que la pregunta número 1 del Catecismo de Westminster nos señala, ¿para qué fue creado? ¿Cuál fue el propósito de la creación del ser humano? Y responde claramente, para la gloria de Dios y para disfrutar de Él eternamente. O sea, para adorarlo a Él, para la gloria de Dios. Pero eso implica y tiene como consecuencia directa el gozo y el disfrute en el Señor. Pero a veces pensamos que adorarlo a Dios vamos a salir perjudicados. A veces la gente dice, no, que yo no quiero entregar mi vida al Señor porque sé que tengo que dejar tal y cual cosa. O bien han dicho, ¿sabes qué? Si yo sé que eso es verdad, yo creo en el Señor, pero todavía no. Porque tengo tanto que disfrutar todavía. Es que realmente no ha entendido muy bien que en el Señor hay un gozo y un disfrute que es sublime, que es mayor. Que al adorarlo a Él tendremos de verdad plenitud, gozo verdadero y profundo. Obviamente, no como el mundo lo da. Eso es verdad. Es diferente. Va más allá de lo que podemos entender. Y eso demanda una obra del Espíritu Santo. De entender, llegar al punto de decir, adorar a Dios implica mi máximo bienestar, mi máximo gozo, mi máximo bien. Pero a veces dudamos de eso. Entonces el Señor había establecido una forma de adorarlo a Él desde siempre. Hacemos teología bíblica, historia de la redención incluso, vemos en la creación que Dios estableció una forma de adorar a Dios. De hecho, Él dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La adoración que está demandando Dios acá es obediencia, de disfrutarlo a Él, porque podían comer de todo, menos de uno. ¿Qué hizo el ser humano? Comió, ¿cierto? Inducido por la mentira y el engaño del diablo, que hizo dudar al ser humano acerca de la bondad y el carácter de Dios, que le dijo, no es tan bueno lo que Dios está ofreciendo. Hay un bien fuera de Él. Hay un gozo mayor fuera de Él. En la desobediencia hay un gozo mayor. Pero, subimos las consecuencias del pecado. El ser humano fue sacado del huerto del Edén. Y el Señor llevó al ser humano a entender cómo debía adorarlo a Él por medio de sacrificios. Siempre hubo un mediador, siempre hubo un lugar donde Dios estuvo presente, un templo, un lugar, un pueblo que el Señor le demandó obediencia. Y también Dios le demandó obediencia cuando estableció un día para adorarlo. De hecho, el Señor en Génesis 2, el 1 al 3 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, lo apartó. Dijo, este es el día en que mi pueblo, Adán y Eva, me van a adorar. Especialmente, toda la semana, sí, pero había un día especial para adorarlo a Él, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios estableció
a quién debíamos adorar. Y no solo a quién, sino que el cómo debíamos adorar. ¿A quién y el cómo? Siempre Dios ha sido claro con eso. Luego el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo que había sacado de Egipto. En el Éxodo llegaron al lugar para prepararse. Y el Señor le da 10 mandamientos. Se le da sus palabras. Le dice, ustedes son mi pueblo que yo saqué de Egipto, por tanto les voy a enseñar cómo adorarme. ¿Y qué hizo? Le entregó estos mandamientos para guiar, para moldear, para modelar, para exhortar nuestros corazones a la adoración solamente a Él y exclusiva a Él. Pregunta 102, Catecismo Mayor, se pregunta, ¿cuál es el resumen de los 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios? La respuesta de esta pregunta en el Catecismo de Westminster dice, el resumen de los 4 mandamientos, los 4 primeros son enfocados a relación con Dios y los 6 siguientes con el prójimo. Pero todo es amar a Dios. El resumen de los 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios es, tal como Jesús lo resume, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento, con todo lo que somos. Y también eso está en la ley, también está explicado ahí. Entonces el Señor nos da la regla de cómo glorificarlo a Él y cómo gozar de Él, por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Y en Éxodo 20 le dice, y habló Dios estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como parte diciendo, ¿quién es? Y también quién es su pueblo. Su pueblo es quien había sido salvado de la esclavitud, de la servidumbre, de la opresión del faraón, para poder ser libre. Entonces al pueblo libre, al pueblo que había sido libertado por el Señor, le dice, ahora ustedes van a aprender a adorarme. Los 10 mandamientos no son leyes de opresión. No son leyes para obstruir mi plan. Sí, a veces sí. Pero no son para obstruir el plan de Dios para nuestra vida, que es adorarlo a Él. No son para, como digo de forma coloquial, para jodernos la onda. No es para aguarnos la fiesta. No es para que yo pueda decir, oye Señor, yo quería esto, y esto es completamente bueno. Por tanto, ¿por qué lo obstruyes? No, el Señor cuando da los mandamientos es precisamente para guiarnos y exhortarnos a estar con Él, a disfrutar de Él, para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, que como dije antes, glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. El Señor entrega estas palabras a Moisés. Vemos que Moisés baja del monte con estas palabras y ve que el pueblo ya estaba un poco desviado, estaba bien desviado, y junto con Aarón, su hermano, habían hecho un becerro de oro para adorarlo. ¿Qué pasó ahí? Idolatría. Prontamente el pueblo había creado un ídolo en reemplazo de Dios, en reemplazo de su palabra. Pero el Señor misericordioso, con Moisés y con su pueblo, Moisés dice, ¿sabes qué? Déjame este pueblo nomás, por feo y todo, pero déjame este pueblo. Pues el Señor había dicho, yo puedo hacerte otro pueblo, Moisés. Y el Señor misericordioso también dice, voy a renovar este pacto con ustedes
y les da nuevamente los 10 mandamientos, ¿cierto? Y además hay una precisión ahí que nos ayuda a entender el porqué de la peregrinación hacia Jerusalén. Éxodo 34. Y también pueden verlo en Deuteronomio 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y hay nombre a las fiestas. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. O sea, le dio la instrucción al pueblo de peregrinar 3 veces a Jerusalén para celebrar las fiestas que tipificaban obviamente la obra de Cristo. Y mientras iban en el camino, debían ir cantando. Eso era, ya en Salmos Dios te dice, anda y prepara tu corazón para la adoración. Habían fiestas solemnes. Y estas fiestas, dice algo muy claro ahí dice, en lugar que Dios escogiere. En lugar que Dios determinara dónde debía ser. Porque en ese momento todavía estaban errantes. Pero va a haber un lugar, va a haber una ciudad. De hecho, va a haber un templo, después promete Dios a su pueblo, donde van a adorar. Luego pasa el tiempo, el Señor los hace peregrinar por el desierto, pudiendo ser un par de días nomás. Fueron 40 años. Y el Señor le dice, ya llegó el tiempo, voy a darle la tierra prometida. Viene el periodo de conquista de la tierra prometida. Llegan a Canaán, ¿cierto? La tierra que fluye en leche y miel. Pero el pueblo del Señor, guiado por sus jueces, una y otra vez, se arranca de Dios. Desobedece a Dios. Y los jueces llaman a arrepentimiento y el pueblo se arrepentía. Y había juicio de Dios sobre su pueblo. Y la gente temía y se recordaba del Señor y volvía al Señor. Pero rápidamente, luego del apretón, ¿qué pasó? La gente se olvidaba de Dios. ¿Ha pasado con los temblores? Tembló anoche, ¿eh? Algunos no se dieron ni cuenta, ¿eh? No. Tembló anoche. Y gente cuando tiembla, digo de 7 para arriba, ¿cierto? Sí. En otros países es diferente. Hace 3 semanas atrás hablaba con un pastor de México que con grado 7 ya es complicado. Y los chilenos orgullosos diciendo, 7 no pasa nada. Es para seguir durmiendo. Pero cuando la gente ve que hay un grado 7, ¿qué hace? Señor, ayúdanos. Sacan toda su religiosidad. Cúbrenos con tu sangre. ¿Sí? Guárdanos, Señor. Algunos no, algunos que siga temblando, Señor. Sí, hay gente que le gusta que siga temblando. Pero clamamos al Señor. Y después del apretón, pasó. Y así era el pueblo de Israel. Después del apretón, pasaba. Y se olvidaba del Señor. Se olvidó tantas veces del Señor que cuando hubo reyes, los reyes guiaban y guiaban mal al pueblo de Dios, al punto de el reino se dividió, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue aniquilado, el reino del sur fue exiliado y el Señor lo llamó a arrepentimiento. Y en el exilio recordaban que el Señor dijo que si nos arrepintiéramos, el Señor nos iba a traer de vuelta. Pero esta canción tenía hartos sabores,
porque era ir a Jerusalén, pero cuando cantaban después del exilio esto, era una Jerusalén que estaba destruida. Era un templo que estaba derribado. No era solamente el templo derribado, era la adoración del Señor derribada. Por tanto, el que iba a peregrinar antes del exilio, si que fuera escrito antes del exilio, iba con gozo y a disfrutar de lo que el Señor estaba llamando a hacer. Y durante el exilio, si era cantado ahí, era anhelar volver a Jerusalén. Y si era volviendo, por la misericordia del Señor, era con otra sensación también, de arrepentimiento y de búsqueda de restauración. Y estando ahí en la reconstrucción, era desear y amar y velar por la paz de la ciudad y por el gozo de la adoración. Pero es bueno hacer un paralelismo también con nuestras vidas, porque Israel no es distinto a nosotros. Israel, como nosotros, somos llamados por Dios, libertados por el Señor, para adorarnos a Él. Y el Señor nos enseña a adorarlo y nos dice cómo debemos hacerlo. De hecho, algo que he nombrado en muchas oportunidades, el día del Señor, el día que el Señor estableció, es un día para adorarlo a Él. Y no es algo legalista, no es algo de la ley mosaica. De hecho, lo leímos recién. 6 días trabajarás, después vemos en Éxodo, pero esto está primero pensado en el decreto y la orden que Dios da de mandato de adoración en Génesis 2. De guardar un día para el Señor, especialmente. Es toda la semana para Él, sí, es verdad, pero hay un día especial que el Señor determinó para adorarlo. El Antiguo Testamento era el 7º día, era el día sábado. El Nuevo Pacto, el día que el Señor estableció fue el domingo, el día del Señor, el día en que Jesús resucitó. Y los cristianos, por épocas, han celebrado la resurrección de Cristo, el día del Señor. Y esa es la fiesta que debemos celebrar. Pero aquí sabemos que, además del día sábado, habían 3 peregrinaciones hacia Jerusalén. Pero esto, si hay un judío no devoto, un judío que está medio yendo para Egipto, un judío descarriado, ¿qué podría pensar? Ya viene la fiesta otra vez. Tengo que ir nuevamente a Jerusalén. El Señor está obstruyendo mis planes, está interrumpiendo mi agenda, está interrumpiendo lo que yo quiero hacer por mí y para mí. ¿Cómo es posible, una vez más, que yo, junto con toda mi familia, paremos toda mi vida, nuestra vida, para detenernos e ir y peregrinar a Jerusalén? No solamente una vez, sino que 3 veces. ¿No le basta al Señor con detenernos el 7º día? ¿No le basta al Señor tener nuestros planes, programas, estrategias, metodologías, nuestras ideas, sueños, detenernos? Nos hace adorarlo y además nos hace viajar con todo lo que eso implica. Yo le pregunté, ¿han viajado? Me dicen que sí, ¿cierto? ¿Qué implica un viaje? ¿Qué implica un viaje? ¿Qué implica el viaje? Preparar a la guagua en el caso de... Sí. Preparar las maletas, el bolso, la benzina, los peajes, pagar el TAC antes si no es pagado, ¿cierto? Acordarte, de la que debo el TAC, ¿cierto? Implica muchas cosas. Implica preparación.
implica parar la agenda, parar nuestro propósito incluso. ¿Sí? Hasta aquí llego, detengo. ¿Y qué debía hacer cada varón? Obviamente iba con su familia después. Tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año, peregrinando y subiendo, y con la cara llena de risa. ¿Sí? Y ahora, dicho este contexto, vamos al mismo salmo. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré. A los que se acuerdan de la canción. Pero ¿se dan cuenta que hay 2 elementos ahí importantes? Hay uno que es individual. Yo me alegré con los que decían. ¿Los es singular o plural? Muy bien. ¿Están listos para la paz, cierto? No como algunos que dimos la PA, ¿cierto? Es plural. A la casa de Jehová iremos. ¿Eso es individual o plural? 1000 puntos. Van a ir al desayuno con el presidente. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había una alegría de gente que decía, iremos a la casa de Jehová. ¿Te digo algo? Respuesta rápida, aplicación rápida. Déjate animar por el pueblo de Dios para congregarte. Déjate animar. Algunos dicen, no has venido, ¿por qué no vienes? Ánimo. Responden, no. Pero por dentro, ¿y qué se mete? Si es mi vida, ¿qué le importa? Este pasaje nos dice rápidamente, déjate animar y alégrate con otros cuando te invitan y te animan a congregarte. Y yo me alegré, disposición del corazón, con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Qué bueno, yo también voy. Estamos juntos en esto. Les recuerdo, hay reunión de mujeres en un mes más. ¿Ya pasó? Reunión de hombres, un mes más. Te animo a congregarte. Y el día del Señor te animo a congregarte. No lo vea como un reto, como que legalista, juicioso. ¿Cómo es posible que no está yendo? Es al revés. ¿Sabes qué? Es que es tan bueno. Sí, sé que es bueno. Me voy a animar y voy a estar. Y voy a disfrutar de la presencia del Señor y de la comunión con los hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo lo explica? Nuestros pies. O sea, es un peregrinaje. No dice, dije, nuestros pies llegaron. O sea, no llegaron solo los pies, obviamente. ¿Cierto? Uno llegó, ¿cierto? Por nuestros pies, ¿cierto? Por eso implica una disposición de dirigirnos a peregrinar, dejar algo, caminar hacia, ir en el camino al lugar de gloria. Y no ir solo, ir juntos con otros. Y cuando llegaste, decir, esta ciudad está bien unida entre sí. ¿Qué implica eso? Esta ciudad hay una comunión, hay una bendición. De hecho, hay una paz, dice, hay una bendición y una prosperidad al estar aquí. Si hacemos el símil, hay una prosperidad y una bendición al estar en la casa de Jehová. No significa el lugar físico necesariamente,
significa así el momento y la instancia en que el pueblo de Dios se reúne. Voy a hacer dos paréntesis, hacia un lado y hacia otro lado. No hay templo. De hecho, hay que sacar nuestro lenguaje el templo. Me preguntan, ¿dónde está el templo de su iglesia? Bueno, teológicamente hablando, ya no hay templo. Porque el templo es donde se hacen los sacrificios, ¿cierto? Y ya sabemos que no hay un lugar donde hacer sacrificios. Y sabemos también que Jesús es el templo. De hecho, él dice que iba a ser derribado el templo y en 3 días iba a ser reconstruido, ¿cierto? Y se refería a sí mismo. Entonces ya no hay un templo. También entiendo de que hay personas que al lugar físico le llaman iglesia o templo. Tampoco tan purista decir, oh, dijo templo, se equivocó. No, ya. Pero para que sepan, no hay un templo físico. Por el otro lado, decirles que, lo comenté el viernes también, que hace un tiempo tuve una consejería con una persona que decía que le costaba asistir a la iglesia. Y yo le decía, pucha, la verdad, esa frase de asistir a la iglesia es una frase complicada. Cuando nosotros preguntamos, ¿y a qué iglesia asistes? Es compleja la pregunta porque nos puede llevar a malas respuestas. Uno puede decir, asisto a tal iglesia. Y asistir podría estar solamente, no digo que no exclusivamente, solamente en el primer eslabón, el primer nivel del lugar donde yo voy, miro, escucho, aplaudo a veces, sonrío a veces, saludo buena crianza y me voy. A esa iglesia asisto. Y uno debería decir, ¿asisto a la iglesia? Sí, tienen que venir, obviamente. Los pies tienen que llegar acá, ¿cierto? Pero implica hay algo más profundo, que es congregarse. Que es ser parte de un cuerpo, de una familia. La mera asistencia es como si fuera uno a presenciar un show, una performance. O si uno fuera a un concierto, a un circo, a una gala, a un concierto municipal, muy hermoso por lo demás. Candlelight. Van a ver que quiere ir, está agotada la entrada, así que no. Un show muy lindo con luces. ¿Ya? Dice, a eso uno puede asistir, pero uno es parte del todo. Uno es parte de lo que se está haciendo ahí, es parte como espectador. Por tanto, a veces tiene una mirada consumista de la vida del Evangelio y de la vida de iglesia, y digo, me gustó, no me gustó, esto me gusta, no me gusta, evalúa esto, otro, y casi como evaluación de experiencia del cliente. Cuando termina un llamado telefónico y dice, oye, ¿sabes qué? Va a haber una encuesta, no corte, por favor, evalúe de 1 a 5. Y uno sale de la iglesia, 4. 3, faltó el café. No, se equivocó el hermano con las letras, un 2 nomás. ¿Cómo no está tan atento el hermano? Y el predicador se alargó también, mucha la cuestión. Y vemos como si fuera una experiencia del cliente. Que usted no es cliente de la iglesia. Usted es miembro de la iglesia. Y pasamos al otro entonces. Un discípulo es alguien que peregrina junto a otro, como decía Mike el viernes pasado, una obediencia larga en la misma dirección, continua, hacia el mismo lugar, pero junto con otro. Y ya no es a qué iglesia asisto solamente, sino que iglesia pertenezco. Nos pertenecemos. ¿Con quién te animas a alegrar a otro que venga a la casa de Jehová? Y es mutuo. Y ese cumple lo que dice el Nuevo Testamento. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. ¿Han escuchado eso?
Repetidas veces dice, animados, exhortados, soportados, edificados, consolados, perdonados. Tú dices, unos a otros, unos a otros. Eso es ser discípulos, unos a otros. Entonces, cuando van por el camino, permítase alegrarse cuando le dicen, vamos a la casa de Jehová, yo me alegro contigo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Experimentamos el gozo de la salvación del Señor juntos. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Qué podría representar Jerusalén? La ciudad de Dios, donde Él gobierna, donde Él es el rey, donde habita el pueblo de Dios. ¿Dónde habita el pueblo de Dios? De toda lengua, tribu y nación y toda ciudad. Se congrega la ciudad para adorar a Dios. Allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces, cuando estamos juntos en la ciudad de Dios, cuando estamos juntos peregrinando hacia el templo de Dios, en sentido simbólico o simbólico en este caso, es que nos dirigimos a adorar juntos, a disfrutar y alegrarnos del juicio de Dios, donde está la palabra del Señor, que nos guía con justicia, con rectitud y sabiduría a vivir como Él así lo manda. Y nos dice cuál es la experiencia, pero también dice cómo debemos involucrarnos en esta experiencia. Pedid por la paz de Jerusalén. Y aquí no se refiere a la Jerusalén física que en este momento está en conflicto. No se refiere a eso. Se refiere a lo que el Señor estaba diciendo, que está formando una ciudad para sí. Esa ciudad es el pueblo de Dios, donde el Señor habita. Pidan por la paz de Jerusalén. Pidan por la paz en el pueblo de Dios. Pidan por la paz en la iglesia de Dios. De manera universal, de manera global, pero también de manera local. Pidan por la paz de su iglesia local, y serán prosperados los que te aman. Busquen la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios, por amor de sus hermanos y mis compañeros. Diré yo, la paz sea contigo, la paz sea con esta ciudad. Por amor en la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Debemos rogar por la paz con Dios y la paz entre nuestros hermanos. Que haya perfecta comunión con Dios y con nuestros hermanos. Que haya perdón, que haya restauración, que haya reconciliación para disfrutar del máximo bien del pueblo que el Señor está creando y formando y forjando. Pero eso implica abandonarse a uno mismo. Dejar nuestras excusas, dejar nuestros temores incluso, dejar nuestras barreras, nuestras justificaciones, nuestras ideas, dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros. Ora por ti y por todos tus compañeros. Diré yo, la paz sea contigo. Y esa paz implica no solamente ausencia de conflictos, sino que implica el shalom de Dios, que es la bendición plena del Señor. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y uno se pregunta, ok, esa es la experiencia que vivían ellos cantando mientras peregrinaban a Jerusalén. Sí, pero nosotros también estamos en peregrinaje. Nos dirigimos a la ciudad celestial. Y un día
Cantaremos también, como está en Apocalipsis, que gente redimida por la sangre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, va a confesar diciendo: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y si vamos a Apocalipsis 21, vamos a ver que dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad, vuelve el tema de la ciudad, pero no una ciudad insegura como la que estamos viviendo, no una ciudad con portonazos, porque anhelamos una ciudad celestial. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra darán su gloria y honor a ella. ¡Qué hermoso! Vamos por el camino, peregrinando al lugar de gloria. ¿Y saben? Efesios y Colosenses hablan que mientras vamos por el camino, vayamos cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos mutuamente, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, mientras vamos en peregrinaje, animémonos unos a otros, porque vamos camino a la ciudad celestial, donde está el Señor, donde está el Cordero, donde gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación cantarán a gran voz una sola cosa: que Él es digno de toda honra y toda gloria. Mientras tanto, animémonos unos a otros, exhortándonos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que podamos cantar. Y en la práctica, vamos a orar y vamos a cantar. Y vamos a disponernos a alegrarnos del Señor. Y mientras cante, preocúpese también de alegrar a otro y animar a otro con lo que son. Los invito a orar y luego a cantar al Señor. Señor, te damos gracias, porque tú siempre nos instruyes cómo debemos adorarte, porque no nos has dejado sin instrucción, porque sabemos a quién adorar y sabemos cómo adorar, por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, conforme a tu palabra, para la gloria de Dios y para el gozo de tu pueblo, en medio de las naciones y en medio de esta ciudad. Te pedimos, Señor, que este tiempo que estamos cantando a ti, que sea con total convicción de que hemos sido salvados por ti, y con total alegría que somos parte de tu pueblo, a tal punto que nos alegremos junto con otros de quién tú eres y de lo que has hecho en medio nuestro. Y como decíamos el domingo pasado, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Y estaremos alegres. Y estaremos alegres. En el nombre de Jesús. Amén.